días, Iglesia Casa del Alfarero. Le invitamos a prestar atención a los poderoso. Nuevamente retomamos. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Es un gozo poder reunirnos otra vez acá. No sé cuántos se sienten gozosos de eso. Les damos la bienvenida. Hay unos que están viniendo, digamos, después de que abrimos, como por primera vez, que ya son integrantes de aquí de la iglesia. Y también damos la bienvenida a los que nos visitan por primera vez y saludamos a los que nos están viendo por vía de Facebook, allá en sus casas que nos están viendo. Le damos también un saludo y bendiciones para ustedes también. Antes de ver los anuncios, ¿qué les parece si van ahí alistando su diezmo, su ofrenda, para darle al Señor lo que le corresponde? Y vamos a tomar una posición de respeto y vamos a orar, ¿ok? Padre, gracias te damos por esta oportunidad de estar aquí, Señor. Hoy venimos delante de ti, presentando nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor, dándolo con mucho gozo. Te pido, Señor, que bendigas a este país, que bendigas nuestra economía, Señor, que se abran puertas de empleo para aquel que no tiene ahorita en este momento un trabajo, y que aquel que lo tiene, Señor, que lo pueda conservar, Padre Santo. Ayúdanos a ser buenos administradores del dinero, Señor, a administrar bien nuestras finanzas, Padre Santo, y que siempre podamos, Señor, darte a ti lo que te corresponde en forma de agradecimiento, Señor, por las bendiciones que tú nos das día a día. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces los hermanos van a pasar por donde ustedes van a recoger. Ahí pueden depositar sus diezmos y sus ofrendas. Bueno, y el día de hoy tenemos preparado un video donde vamos a poder ver los anuncios. Entonces les pido que por favor pongan atención. Entonces aquí les dejo el video. Nuevamente retomamos nuestros tiempos de oración todos los martes de 7 a 8:30 p.m. aquí en la iglesia. Te invitamos a venir a orar y adorar al Señor. Los domingos tendremos servicio presencial de 10 a.m. a 12 del mediodía. Recuerde apartar su lugar con Rosaura al número 72 15 53 80. Si te anotaste para enviar una ofrenda a Haití, te acordamos traer el dinero el domingo 4 de octubre. Utiliza el cubrebocas y lava bien tus manos antes de entrar a nuestro culto presencial. También les pedimos guardar el distanciamiento social. Si has estado con tos, calentura, gripe o dolor de garganta, le pedimos quedarse en casa hasta que se recupere. Puede ver el culto por nuestra página de Facebook como Iglesia Casa del Alfarero, o bien retomar las repeticiones por las plataformas de YouTube, Facebook, Spotify, como Iglesia Casa del Alfarero. Te invitamos a poner el celular en modo avión y prestar atención a la palabra que Dios tiene hoy para ti.
saque ahí su tiempo, realmente no cuesta nada. Yo sé que para algunos puede ser cansado, que vienen del trabajo, pero como pastor algunas veces ha dicho, aquí no venimos ni a levantar sillas, ni a levantar mesas, sino venimos a pasar un tiempo con Dios, y es el mejor descanso que usted puede recibir en medio de tanto ¿cómo se dice? Atareamiento, no sé, que hay a veces, ¿verdad? Por cosas del trabajo, de la casa. Entonces aquí es donde mejor se puede descansar en la presencia del Señor. También, como vieron, sobre el sobre del pago, del comedor de Haití, que hemos estado anunciando, hemos levantado una lista para, si usted gusta, enviar 15,000 colones. Este es el sobre. Ya Gaudí estuvo repartiendo ahí a las personas que se apuntaron, y veo aquí que ponen una candelita, como una candelita de 6, tienen ya 6 años, o tenemos, porque nosotros somos parte de eso también, de estar enviando a Haití dinero para que le den de comer un viernes al mes por todo un año, por un viernes por semana, así por todo un año, a niños allá en Haití, a un comedor y también a un orfanato. Entonces esto realmente es una bendición. Si usted aún no se ha apuntado, todavía tiene chance y puede levantar su mano para que Gaudí lo apunte. Son 15,000 colones que hay que entregar de hoy en 15, que sería 4 de octubre. Entonces, si alguno tiene el gusto, puede levantar su mano, y si no le han entregado el sobre, se acerca también a Gaudí, que ella es la que tiene los sobres. Espero que disfruten de la palabra de Dios. Los dejo ahora con pastor para recibir el mensaje. Bendiciones. Muy bien, bueno, gracias a Dios, gracias al Señor que hemos podido ser de bendición para muchas personas, amén. Este proyecto de Haití, yo creo que hace falta prender una luz, si no me equivoco, aquí al frente. Este proyecto de Haití, gracias. Este proyecto de Haití lo traemos desde hace muchos años. Hemos estado pues siendo de bendición para estos niños. Recuerde, Haití, si no me equivoco, es el segundo, el tercer país más pobre del mundo, y que de aquí, de Costa Rica, estemos enviando ayuda para Haití. Qué bonito, ¿verdad? De hermanos que trabajan en construcción, otros que trabajan, hermanas que trabajan limpiando casas o cuidando niños, o algunos ya que tienen pues trabajos más Quiero agradecerles a todos los que se han anotado, y yo no sé si hay alguno que no se ha anotado y quiera anotarse, pero son 15,000 colones para el 4 de octubre, es decir, como decía Rosaura, de hoy en 15, si el Señor lo permite. Bueno, una vez más saludamos a quienes están conectados con nosotros por nuestra página de Facebook. Damos gracias al Señor por este tiempo, damos gracias a Dios, así que bienvenidos todos a la iglesia, a gozarnos y a disfrutar de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sí pueden hablar, ¿verdad? Sí pueden decir amén. Sí, ok, muy bien. Todos con cubrebocas, pero sí podemos decir amén. Muy bien. Vamos a compartir hoy la palabra, vamos a gozarnos hoy en la palabra del Señor, y nos vamos a ver el martes. Nos vamos a ver el martes a las 7 de la noche, y vamos a estar en un tiempo de oración de 7 a 8:30, y vamos a también tener ese espacio de cantos, de alabanza, de adoración, y nos vamos a gozar juntos en el Señor. Muy bien, tiene usted ahí en sus manos un folleto donde usted tiene un resumen de todo lo que vamos a estar viendo hoy en la enseñanza. Tiene ahí su lápiz, tiene allí su nota de apuntes, así que téngala a su mano, y vamos a compartir hoy la palabra del Señor.
Todos los domingos les damos estas notas, estos apuntes de un resumen de la predicación que tenemos cada domingo para que usted la tenga en casa. Recuerde que también usted puede conectarse a Spotify, puede escucharnos en YouTube y en Facebook también, como estamos ahora. Y puede algún día ir repasando también la enseñanza, la predicación. El papelito no lo bote, trate de guardarlo siempre y tenerlo ahí en su hogar. Vamos a compartir entonces, ¿cómo se llama? La palabra del Señor. Hemos estado en la carta de Pablo a los romanos. Ahí es donde hemos estado. Y este sería el cuarto domingo donde vamos a seguir estudiando esta carta tan linda, tan maravillosa de parte del apóstol Pablo hacia los romanos. Hemos estado el primer domingo estuvimos hablando de lo que era la justificación. El segundo domingo estuvimos hablando de que no podemos tener paz con nuestro prójimo, ni en nuestra familia, ni en ningún otro lado, si primero no nos hemos puesto en paz con Dios. Todo empieza con Dios. Eso estuvimos viendo el segundo domingo hablando con respecto a todo esto. El domingo pasado estuvimos hablando sobre lo que es la justificación por fe y el afirmarnos en la gracia de Dios. Estuvimos viendo cómo, hermano y hermana, estuvimos viendo cómo nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. Usted no puede hacer nada para ser salvo. La salvación proviene de Dios. Por eso Efesios dice Efesios que dice para que seamos salvos por gracia, no por obras, dice, para que nadie se gloríe, sino que somos salvos por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que hemos estado hablando. Hoy vamos a estar en Romanos, en el capítulo 5 y en el versículo 1. Romanos capítulo 5 y en el versículo 1, vamos a leerlo hasta el 5. Romanos 5, 1 al 5, dice así: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Ese es el texto que hemos estado analizando durante varios domingos anteriores. ¿Cuántos dicen amén? Hemos aprendido todas estas cosas, hemos analizado todas estas cosas, hablando, hermano y hermana, de la importancia del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Perdón, Cheryl. Ok. Ya nos ubicamos. Ahora, quiero hablarles lo que es la palabra evangelio. Escúcheme. La palabra evangelio significa buenas noticias. Y las buenas noticias es Cristo y su obra en la cruz. Usted tiene ahí en su hojita un espacio para sus notas personales, por si quiere anotar eso. Pero evangelio son buenas noticias, y las buenas noticias es Jesucristo y su obra que Él realizó en la cruz del Calvario. Una de las cosas que Pablo se propuso fue predicar a Cristo y a este crucificado. Pablo no predicó otra cosa que no fuera Jesucristo, su justificación, su gracia, su misericordia, la redención. Pablo se dispuso a predicar solamente esto. Cuando Pablo llegó a
a los griegos, a Grecia. Cuando Pablo llega a los griegos eran hombres muy pensantes, llenos de filosofías, y ellos siempre buscaban el porqué de las cosas. Y cuando Pablo llega a Grecia, el apóstol Pablo viene y les dice: yo no vengo donde ustedes con palabras llenas de sabiduría humana, sino que yo vengo con ustedes con el poder del Espíritu Santo. Y vengo a hablarles el Evangelio, y vengo a hablarles de Cristo y de este crucificado. Pablo les decía: yo no vengo donde ustedes con un montón de palabrería humana y un montón de filosofías, psicologías, y yo no vengo donde ustedes con esto. Vengo a hablarles de Jesucristo y a este crucificado, porque ese es el verdadero Evangelio. Ese es el verdadero Evangelio. Entonces, lo que hemos estado viendo todos estos domingos anteriores, lo que hemos estado viendo son buenas noticias. Son buenas noticias. Eso es lo que hemos estado hablando, el verdadero Evangelio. Cómo Jesucristo me perdonó a mí de mis pecados. ¿No son esas buenas noticias? Cómo el Señor transformó mi vida. ¿No son esas buenas noticias? Cómo el Señor con su gracia y su misericordia me alcanzó, me hizo una nueva criatura en Cristo Jesús, y las cosas viejas pasaron. ¿No son esas buenas noticias? Cómo el Señor Jesucristo llega a mi hogar, transforma mi familia, transforma mi hogar, restaura mi vida. ¿No son esas buenas noticias? Eso es el Evangelio, buenas noticias, la obra de Jesucristo. La justificación, el tener paz para con Dios, la salvación por fe y nuestra firmeza en la gracia de Dios. Todo esto lo hemos recibido por medio de Cristo y por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿A dónde estaría usted si el Señor no hubiera muerto y resucitado por usted y por mí? ¿A dónde estaríamos hoy? Estaríamos perdidos. Usted podría tener mucha plata en este mundo, pero al final está perdido. Si Cristo no hubiera muerto por usted y no hubiese resucitado en la cruz del Calvario, estaríamos siempre perdidos. Por eso Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si tiene su alma perdida? Esas fueron las palabras de Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma al final del camino? La mejor noticia que usted puede recibir es su salvación, es su vida eterna. Que cuando usted muera se va con Cristo, que estando aquí en vida el Señor puede lavarlo, limpiarlo y perdonarlo de todos sus pecados. Evangelio no es prosperidad económica. Eso no es evangelio. Evangelio no es prosperidad económica. El evangelio no es dinero. Evangelio no son las riquezas de este mundo. Eso no es evangelio. Evangelio es salvación, evangelio es paz, es vida eterna, es perdón de pecados, es redención. Eso es evangelio. Evangelio no es Dios te dará un carro y Dios te bendecirá con grandes abundancias. Eso no es evangelio. Amén. Si usted lee Romanos capítulo 1 y el versículo 1, Pablo dice que él fue escogido y llamado a ser apóstol para predicar el evangelio de Jesucristo. Más bien encontramos al apóstol Pablo en muchas otras citas de la Biblia donde dice, teniendo abrigo y sustento, estemos contentos con esto. Eso dice Pablo. Pablo dice: he aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo. ¿Cierto? En el punto número 1 que usted tiene en sus notas, quiero que ponga ahí: evangelio es redención, es vida eterna. Ustedes lo tienen aquí. Evangelio es redención, es vida eterna, es perdón de pecados. Evangelio es santificación. Evangelio es regeneración. Eso es evangelio. Eso es evangelio. Déjemelo ahí, Sherry, porfa. Ahora, eso es lo que llamamos nosotros evangelio. Y eso fue lo que se vino a predicar. Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Se acuerdan cuando Jesús leyó el texto de Isaías? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y ahí nos narra Jesús cuál es la misión de Él y cuál es la misión de la iglesia.
Y me ha enviado a restaurar al caído, a dar libertad al oprimido, al que es esclavo. Y entonces Jesús empieza a decir cuál es la misión de Él. Él no dijo, y mi misión es darles carros, casas, plata, cuentas en el banco. Y mi misión es que usted tenga joyas. Él no dijo eso. Porque el Evangelio de Jesucristo es todo esto. El Evangelio de Jesucristo es redención, vida eterna, perdón de pecados, santificación, regeneración. ¿Cuántos de ustedes han sido regenerados por el Señor? Amén. Aleluya. Eso es evangelio. Es anunciar las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Cuando el predicador de una iglesia solamente predica prosperidad, economía, dinero, riquezas, y utilizan palabras como, por ejemplo, ahora el Señor te ha puesto en un mayor nivel, ¿verdad? Ah, qué bonito suena, ¿eh? Y el Señor te ha puesto en un mayor nivel, y ahora el Señor te ha sacado y ¿cierto? Todas esas cosas, grandeza personal, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es un predicador del Evangelio. Y hoy los púlpitos de muchas iglesias están llenos de ellos, ¿cierto? Amén. Ahora, ¿nos da el Señor todo lo que nosotros necesitamos? ¿Nos ha dado Dios alimento? ¿Nos ha dado Dios trabajo? ¿Nos ha dado Dios ropita para vestir? ¿Nos ha dado el Señor salud para salir adelante? Dios nos ha dado, sí, Dios nos ha dado todas esas cosas. Quizás Dios a usted le va a dar una casa propia, qué bendición, pero esa no es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios es la salvación de tu alma. La prioridad de Dios es el perdón de tus pecados. La prioridad de Dios es lavarle a usted con su sangre. La prioridad de Dios es que cuando usted muera, un día esté con Él allá en el cielo. Todo lo que hay en este mundo, según dice la Biblia, es pasajero. Hoy está y mañana ya no está. Todo lo que hay en este mundo. De hecho, Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Cierto? Y también la Biblia dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la obra de Dios permanece para siempre. Y tal vez usted me dirá, sí, pero Abraham tuvo muchas riquezas. ¿Pero usted cree que el fundamento de Abraham eran las riquezas o era Dios? ¿Usted cree que Abraham siguió a Dios para que Dios le diera dinero, le diera riquezas? No. Uno de los hombres más ricos que existió, aparte de Salomón, fue Job. Y la Biblia dice que Job tenía grandes tierras y tenía mucho ganado. Mucho ganado. Tenía miles de ovejas, miles de vacas, miles. Imagínese usted la cantidad de empleados que tenía Job para poder sacar adelante todo eso. Y Dios se lo quitó todo en un día. ¿Y qué dijo Job? Jehová me lo dio, Jehová me lo quitó, y sea el nombre del Señor bendito. Porque Job no buscaba a Dios por dinero, porque ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es redención, regeneración, santificación, gracia, misericordia. Eso es lo que Dios quiere darle a usted. Y si Dios le da a usted una casita propia, y si el Señor a usted le da un vehículo, un carro, esos son añadiduras. Por eso la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. En Colosenses, Pablo les escribe a los colosenses y les dice, pongan su mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, y no en las de la tierra. Eso dice Colosenses capítulo 3, le dice, ponga su mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Estos domingos hemos estado hablando entonces buenas noticias. Hoy vamos a centrarnos, y tal vez Sherry me ayuda ahora sí, hoy vamos a centrarnos en Romanos 5, 3 al 5. Romanos 5, 3, del 3 al 5, vamos a tratar de avanzar con esto. En Romanos 5, 3 al 5, dice, y no solo esto, ¿ven esa palabra subrayada ahí? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza, ¿qué no hace la esperanza?
no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La expresión, como les decía el domingo pasado, la expresión de Pablo cuando dice, y no solo esto, es que usted tiene que leer los versículos anteriores que hemos estado viendo, porque Pablo viene hablando de la justificación, Pablo viene hablando de la gracia, Pablo viene hablando del sacrificio de Cristo en la cruz, y viene Pablo y en el versículo 3 arranca diciendo, pero no solo esto, como diciendo, esto no termina aquí, hay más que recibimos de parte de Dios, y no está hablando de plata. ¿Estamos de acuerdo con esto? Y no está hablando de dinero. Dice, y hay más, como diciendo, esto no termina aquí. ¿Qué debemos de hacer en las tribulaciones? ¿Qué dice Pablo? Nos gloriamos en ellas. ¿Por qué? Porque en las tribulaciones ellas nos enseñan a tener paciencia, ¿cierto? Y la paciencia nos ha preparado para enfrentar las pruebas. Y en medio de las pruebas tenemos esperanza. Y esa esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu. Estas palabras de esperanza fueron escuchados por los hermanos de la iglesia de Roma en esta carta. Y eran palabras que les daban a ellos esperanza, porque era una iglesia que estaba siendo perseguida. Ubiquémonos aquí, era una iglesia que estaba siendo perseguida, metida en las cárceles, y muchos cristianos en aquel entonces eran también crucificados y muchos de ellos fueron quemados también. Cuando Nerón quemó Roma, ¿cierto?, el pueblo se levantó contra Nerón y entonces él buscó a los más débiles para lavarse él las manos y le echó la culpa a los cristianos, y Nerón dijo que habían sido los cristianos quienes habían quemado Roma. Así que Nerón se dedicó a atrapar cristianos y a culparlos. Ustedes quemaron Roma y ahora los vamos a quemar a ustedes. Y prendió a cientos de cristianos. Los cristianos eran perseguidos. Por eso Pablo les dice, en nuestras tribulaciones, en las tribulaciones, decía Pablo, nos gloriamos. Qué lindo. Estas eran palabras que fortalecían y que traían firmeza. La firmeza que ellos tenían en la fe, la firmeza que estos hermanos tenían en la gracia de Dios, los hacía permanecer a ellos fuertes en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas. Y en ellos había una gran esperanza. ¿Cuál era? Que cuando murieran, verían al Señor y estarían con el Señor. Por eso el domingo pasado estuvimos hablando que cuando mataban a los cristianos, los verdugos que los mataban, ellos decían, no entendemos cómo es que estamos matando a los cristianos y ellos están cantando cuando los vamos a matar. ¿Cómo es posible que los echamos al circo romano y van a ser comidos por leones y entre ellos se abrazan y cantan alabanzas al Señor? Según los historiadores, esto sucedía con los cristianos y los verdugos decían, no entendemos. ¿Cómo es que saben que están al borde de la muerte y están llenos de gozo y cantan al Señor? ¿Por qué? Porque en ellos había una esperanza. Que aunque ellos murieran, se verían con el Señor. Habían entendido que ellos no eran de este mundo. Habían entendido que la ciudadanía de ellos estaba allá en los cielos. Amén. Aleluya. Las pruebas de ellos no eran que no tenían para pagar la luz. ¿Ve? Las pruebas de ellos no eran que no tenían para comprarse las tenis que salieron ¿verdad? O el celular que tanto han querido. Esas no eran las pruebas de ellos. Las pruebas de ellos no eran que es que, ¿cómo se llama? No tengo la plata para hacerme una cirugía en tal parte del cuerpo. Esa no era la prueba de ellos. Las tribulaciones y las pruebas de ellos eran que los perseguían y los metían en las cárceles y los mataban a ellos, a su esposa y a sus hijos. Esas eran las pruebas, las tribulaciones, esas eran las angustias que ellos pasaban. ¿Estamos acá?
Era una iglesia firme en la fe. ¿Estamos de acuerdo con esto? Era una iglesia firme en la gracia. Era una iglesia que decía, aquí echamos para adelante y si morimos, tenemos una esperanza que no avergüenza. Nos veremos con el Señor. Qué calidad de iglesia. Se parece mucho a la de hoy, ¿verdad? Se parece mucho a la de hoy en día. ¿Cierto? Usted tiene que leer el libro de los Hechos para que usted vea la iglesia del primer siglo. Y tiene que leer todas estas cartas que Pablo les escribe a las iglesias. Alabado sea el Señor. En ellos había una gran esperanza, verían al Señor, estarían con Él. Se cumpliría aquella palabra que Jesús le dijo a los discípulos: yo me voy a preparar moradas para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Esa palabra ellos la tomaron y dijeron: estaremos con el Señor. ¿Cierto? Qué maravilloso. ¿Cuántos tienen esa esperanza? ¿Nos iremos con el Señor? Pero tiene que permanecer firme en la fe. Y tiene que permanecer firme en la gracia de Dios. Y que no haya nada ni nadie que lo mueva de ahí. Y esta iglesia pasaba tribulaciones y pruebas. Habían entendido que ellos no eran de este mundo. Habían entendido que tenían algo más maravilloso allá en el cielo. Como dice la Biblia, las cosas que Dios tiene allá en el cielo no han subido al corazón del hombre. Y son cosas que nunca el ojo del hombre han visto. Un día de estos andaba con Gaudí, pasamos allá con otra hermana y pasamos por Escazú. Y una hermana nos dijo: quiero que vean esta casa. De ahí era una mansión. Solo en el jardín de esa casa podía caber las casas de todos nosotros. Solo en el jardín. El portón y todo. La mansión, era una mansión, una casa increíble. Y yo digo, increíble, ¿eh? O sea, ¿quién se va a imaginar que hay una casa así o casas así aquí en Costa Rica? ¿Verdad? Y cuando yo vi eso, yo dije, y Dios dice que tiene mejores cosas preparadas para nosotros. Y aquí a veces los cristianos andamos codiciando la casa de aquel, ay, el carro de aquel. No, hombre, no se rebaje. ¿Estamos de acuerdo? No se rebaje. Dios tiene algo mucho más grande para usted allá, y es eterno, no como lo de aquí, que hoy usted lo tiene, tal vez, si Dios le da mucha vida, tal vez lo pueda obtener por 80 años, contando de que usted lo tiene desde que nació, ¿cierto? Pero si lo tiene a los 40 o a los 50, a la media teja, si usted los tiene a los 50 años, puede ser que los disfrute, no sé, digamos que Dios le da 30 añitos más. Pero lo que el Señor tiene para usted allá en el cielo, usted lo va a disfrutar por siempre y para siempre. Y no se compara con nada de lo que hay en este mundo. No se compara con nada, con solo ver la gloria de Dios. Con solo estar sentado a la mesa el día que el Señor reparta la cena. ¿Qué más quiere? Usted dice, si quiere, Señor, ya aquí termina todo, Señor. Te vi cara a cara, me serviste a la mesa, tomamos la cena contigo, Señor. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos, ¿quién soy yo para que Dios tenga preparado todas esas cosas para mí? Ahí es donde nosotros nos preguntamos, ¿qué hice para ganarme esto? ¿Y sabe qué le va a decir el Señor? Usted no hizo nada, todo lo hice yo. Lo hice en la cruz. Di mi vida por usted, lo lavé con mi sangre. Solo por gracia y por pura misericordia usted está aquí conmigo. ¿Cierto? Porque la verdad usted lo que se merecía era estar a fuego lento. Pero usted hoy está aquí conmigo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cierto? Es una esperanza que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Ahora, ¿qué prefiere usted? ¿Qué prefiere usted? Una linda casa, como aquella que vi, allá en Escazú con Gaudí, una buena mansión, 4 Ferraris parqueados, 5 Lamborghini y miles de millones de dólares en el banco,
o su salvación y su vida eterna. Para muchos hombres el cielo de ellos está aquí en la tierra, y sus riquezas están aquí en la tierra, y todo lo de ellos está aquí en la tierra. La Biblia dice que todo lo que nuestros ojos ven es pasajero, pero lo que nuestros ojos no ven es eterno, que es lo que Dios tiene para nosotros allá preparado en el cielo. Ellos habían entendido esto. Estos hermanos de Roma habían entendido, estos cristianos de la iglesia de Roma habían entendido que ellos no eran de este mundo. Habían entendido que tenían algo más grande y más maravilloso allá en el cielo. Habían entendido que habían sido justificados por la fe por medio del sacrificio de Cristo. Y que habían de mantenerse firmes en la gracia de Dios. Esas tienen que ser nuestras convicciones fuertes como cristianos. Nuestra ciudadanía está en el cielo. La gracia y la misericordia de Dios me alcanzó. Tengo que mantenerme firme en la gracia y en el amor del Señor. Cristo murió por nosotros. Lo creemos por fe. ¿Cuántos dicen amén? Cristo murió por usted y por mí. Lo creemos por fe. Y nos dio el regalo de la salvación. No por nuestras obras, sino por el sacrificio del Señor. Y nos aferramos a su gracia. Y vamos a seguir adelante porque tenemos nuestra esperanza de que un día estaremos con el Señor por siempre. Aunque a usted le vengan pruebas, aunque usted pase por tribulaciones, aunque usted diga estoy pasando por el fuego, aunque usted diga estoy pasando por una lucha, estoy pasando por una prueba sumamente difícil, siga adelante. Siga adelante. Usted tiene ahí Romanos capítulo 8, verso 35, pero solamente tiene la cita, no todo, solamente tiene. Pero leamos Romanos, búscalo en su Biblia o lo lea aquí al frente, pero tenemos Romanos capítulo 8, verso 35 al 39, seguimos leyendo Romanos. Dice, y Pablo hace estas preguntas y el apóstol Pablo pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Porque usted tiene que preguntarse por qué Pablo le escribe esto a los romanos. Es porque ellos estaban siendo perseguidos. Verso 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿qué dice Pablo? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Ja! ¿Qué palabras, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe Pablo a estos hermanos de Roma? Que estaban siendo perseguidos, pasando tribulaciones, muertes, situaciones difíciles y duras. Y Pablo les envía estas palabras llenas del poder del Espíritu Santo. Estas son dos preguntas que lanza Pablo, son preguntas retóricas, de retos. Y la primera pregunta es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pablo dice, ¿habrá alguien que nos pueda separar del amor tan grande de Dios, que es el amor de Cristo? Le hago la pregunta a usted, ¿habrá alguien en la vida suya que lo pueda separar del amor de Dios? ¿Habrá alguien que lo pueda separar a usted del amor de Cristo? Ahora, la palabra quién, que está ahí en el texto, la palabra ¿quién? Nótela ahí. ¿Quién? Se está refiriendo a personas. Dice, ¿quién? Se está refiriendo a personas. Dirigiéndose Pablo a aquellas personas que en algún momento los persiguieron, que en algún momento los azotaron, que en algún momento los encarcelaron. Pablo dice, ninguna de esas personas nos pudo separar del amor de Cristo, ni aquel carcelero que nos azotó, ni aquel que nos golpeó, ni aquel que nos apedreó. Ninguno de esos hombres nos pudo separar a nosotros del amor de Cristo. El amor de Cristo siempre estuvo ahí, nunca se alejó de nosotros, dice Pablo.
En el punto 2 ponga por favor, el amor de Dios siempre estará conmigo, nunca se apartará de mí. El amor de Dios siempre estará conmigo, nunca se apartará de mí. Eso dice Pablo en la primera pregunta, y en la segunda pregunta Pablo menciona no personas sino circunstancias que vivieron, tribulación, angustias, persecuciones, hambres, desnudez, peligro, espada, dice Pablo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nada, dice Pablo, nos puede separar del amor de Cristo. Nada nos puede separar del amor del Señor. En el punto 3, anote esto: el amor de Cristo hacia nosotros es más grande que cualquier tribulación. Es más grande que cualquier angustia, que cualquier otra cosa. El amor de Cristo hacia nosotros es más grande que cualquier tribulación, que cualquier angustia, que cualquier otra cosa. Así es el amor de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo continúa diciendo, antes, dice Pablo, en medio de estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Y en el versículo 38 Pablo dice, estoy seguro. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, no tengo la menor duda de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo. ¿Quién? Decía Pablo. Son preguntas retóricas. Ahora el texto, y quiero que me ponga atención aquí. El texto no se refiere a nuestro amor hacia Dios, sino del amor de Dios hacia nosotros. Amén. El texto dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Cierto? Por eso es que dice, antes, en medio de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Está hablando del amor de Dios para mí, no del amor mío hacia Dios. Porque siempre hemos predicado, siempre se ha predicado ese texto del amor mío hacia Dios, y no, está mal enseñado, está mal predicado, está mal interpretado. Es del amor de Dios para conmigo, no de mi amor hacia Dios, sino del amor de Dios para conmigo. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Amor de quién? Del amor de Cristo para conmigo. Que en medio de luchas, que en medio de pruebas y cualquier otro tipo de situaciones, el amor de Dios siempre estará ahí con nosotros. ¿Se ha alejado el amor de Dios de usted cuando usted ha estado en tribulaciones? ¿Se ha alejado el amor de Dios de usted cuando usted ha estado pasando por pruebas? No. El amor de Dios siempre ha estado ahí con nosotros. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, él se encuentra en la cárcel. Y en el capítulo 4, en el versículo 5 de Filipenses, Pablo le escribe a la iglesia de Filipos y les dice, Él está cerca. Les dice, y él no se está refiriendo a la venida de Cristo, sino que él lo que está diciendo, el Señor está aquí conmigo. El Señor está aquí conmigo en la cárcel. Su amor no me ha dejado a pesar de que yo estoy en la cárcel. El amor de Dios a nosotros nunca nos dejará. Nunca. En el punto 4 quiero que anote lo siguiente. Él demostró su amor por mí al morir en la cruz. Él demostró su amor por mí al morir en la cruz. Y si gusta le anota ahí entre paréntesis Romanos 5:8, ¿verdad? Se lo recomiendo, porque Romanos 5:8 dice,
Dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso Pablo decía, y esta esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ¿cierto?, ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Es el amor de quién? Es el amor de Dios. Entonces, no hay duda que Él siempre va a estar con usted. ¿Alguna vez lo ha dudado? ¿Alguna vez ha dudado que Dios no está ahí con usted? ¿Verdad que a veces nos ha pasado eso? Bueno, a mí sí, tal vez a usted no. Pero a veces si uno dice, pero Señor, ¿dónde estás? Porque estoy pasando una lucha, una prueba, una situación muy difícil. Y el Señor dice, mire, no hay nada que pueda separar mi amor hacia ti. No hay nada. Ni esta prueba que usted está pasando, ni esta lucha que usted está pasando, no hay nada que pueda separar mi amor hacia la vida tuya. Qué lindo eso. ¿Cierto? Punto 5. No hay nada que me pueda separar del amor de Dios. No hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Cuando usted esté pasando por alguna prueba, el enemigo le va a traer pensamientos de que Dios no está con usted. Cuando usted está pasando por alguna lucha, por alguna situación difícil, el diablo le va a traer pensamientos de que Dios no está ahí. No le crea. ¿Están aquí conmigo? No le crea, dígale, no sea tan mentiroso, porque la Biblia dice que no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. No hay nada más grande, no hay nada que pueda venir a separarme del amor del Señor. No hay nada. Es cuando más el amor de Dios está sobre su vida. Lo único que usted debe de hacer es seguir adelante, firme en la gracia, en la fe, en el Señor. Y que nada ni nadie lo mueva de ahí. Por eso, en el versículo 5 del capítulo 1, no sé si se los anoté, pero en el versículo 5, Pablo dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tal vez usted se pregunta, ¿por qué es que Dios me ama tanto? ¿No se ha preguntado usted eso? Yo sí. Yo le digo, Señor, ¿por qué es que usted me ama tanto? Siendo yo tan malo. Porque mire qué malo que soy yo. Usted, pastor, sí, y era. No juegue angelito usted. Porque usted también es muy malo. Porque todos los que estamos aquí hemos pecado. Porque todos los que estamos aquí, pero tampoco es para decir, de por sí soy un pecador, voy a seguir pecando, no. Tampoco. Usted tiene que apartarse del pecado. ¿Se acuerda de aquella mujer que descubrieron en el acto de adulterio? Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. O sea, corrija su vida. Vamos. Amén. Pero tal vez, no sé si en algún momento usted se ha preguntado, ¿por qué Dios me ama tanto a pesar de lo que yo soy? Que cuando estoy en las luchas y en las pruebas, su amor no se aleja de mí. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama gracia, eso se llama misericordia. Eso es amor verdadero, eso es amor real. La Biblia dice que antes de que usted amara a Dios, ya Dios lo había amado a usted. Antes de que usted amara a Dios. Primera de Juan 4:19 dice eso. Ahí lo tiene usted. Primera de Juan 4:19, ahí lo tiene anotado nada más. Pero Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él, ¿qué dice? Porque Él